la prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo, que debe ser abordado necesariamente desde perspectivas diversas y complementarias entre sí, siendo esta la única vía para encontrar respuestas satisfactorias. En lo que respecta a los laboralistas, a nosotros nos compete en este contexto la tarea de analizar la idoneidad y eficacia de los instrumentos de protección jurídica diseñados al respecto, con el fin último, pues, de detectar las eventuales insuficiencias y de proponer, en su caso, vías de mejora de los mismos. Precisamente teniendo en cuenta las insuficiencias reguladoras en esta materia, en este panel vamos a abordar el análisis de las soluciones arbitradas en los ordenamientos de varios países europeos, con el objetivo de hacer un resumen, un balance al respecto y al mismo tiempo de destacar las posibles iniciativas futuras. Todo ello nos permitirá, ese es el objetivo, contrastar las distintas experiencias y valorar la situación de conjunto en el entorno europeo y lo que pondrá de manifiesto, lo que podrá poner de manifiesto, cuáles son las pautas a seguir para una futura regulación a este nivel, que yo creo que considero que es necesaria, partiendo de esas insuficiencias que anteriormente hemos señalado. En esta línea se inserta precisamente la propuesta planteada por Cristóbal de crear una red de investigadores, no solamente europeas, sino europea y iberoamericana, que, propiciando esa interacción permanente de perspectivas analíticas diversas, tuviese la virtualidad en última instancia de ofrecer soluciones satisfactorias y útiles para afrontar adecuadamente esta relevante problemática. Para tratar de dar respuestas a estos interrogantes y a otros que pudieran plantearse, contamos con un variado elenco de expertos europeos de primer orden que, sin más dilación, teniendo en cuenta ya el retraso que llevamos, pues procedo a presentar. En primer lugar, contamos con la presencia de Loïc Lerouge, director del CNRS, Centro de Investigación adscrito a la Universidad de Burdeos. Como dato a destacar de su relevante historial científico, hay que poner de manifiesto que gran parte de su labor investigadora se ha centrado precisamente en el estudio comparado de los distintos sistemas de protección de la salud laboral, especialmente en materia de riesgos psicosociales, materia en la cual es uno de los expertos internacionales más reconocidos. Igualmente participa en este panel Emanuel Dañino, doctor por la Universidad de Bérgamo, profesor en la Universidad de Módena e investigador de ADAP. Destacar que es un especialista en el estudio comparado del impacto de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de empleo en la dinámica de las relaciones laborales. En tercer lugar, intervendrá Ana Cristina Ribeiro Costa, doctora en Derecho por la Universidad Católica de Oporto y profesora en esta institución. Es autora de un buen número de publicaciones sobre seguridad y salud laboral, destacando su tesis doctoral recientemente elaborada, dedicada precisamente al estudio de los riesgos psicosociales en la relación laboral. En cuarto lugar, contamos con la inestimable participación de Reyes Martínez Barroso, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de León, especialista destacada en esta materia y cuyo estudio ha dedicado buena parte de su amplio historial investigador. Y por último, nos acompaña también Iván William Jiménez, se incorporará posteriormente, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, cuya tesis, dedicada al análisis interdisciplinar de los riesgos psicosociales, tuve el placer de dirigir en su momento. Cuenta además Iván con una amplia experiencia profesional en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, destacando su labor como consultor de investigación en el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Reino Unido, siendo actualmente responsable del desarrollo de estrategias de análisis e investigación de políticas preventivas en dicho organismo. Bien, como vamos mal de tiempo, una vez presentados los ponentes y sin más dilación, damos paso a las intervenciones que tendrán una duración máxima de 15 minutos, con el ruego de que se ciñan al tiempo disponible. Tiene la palabra, en primer lugar, el profesor Lerouge. Adelante, Loïc, cuando quieras. Muchas gracias, Manuel. En primer lugar, me disculpo por la manera que voy a expresarme en español. Hay mucho tiempo que no he hablado
y sin práctica con regularidad es difícil de mantener un buen nivel. Vale. Muchas gracias para invitarme a hablar con vosotros y como siempre, muchas gracias por la calidad de la organización de este muy estimulante evento online. Y estoy encantado con el renacimiento del LARPSICO y la perspectiva de crear una red euro-iberoamericana sobre el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo. Y sobre este punto, quería destacar una iniciativa complementaria con la creación de la Universidad de Burdeos de la Cátedra Internacional de Estudios Comparativos sobre la Salud Laboral, the International Chair in Comparative Study on Occupational Health. Después, la presentación de esta iniciativa, quería también hablar de la actualidad jurídica en materia de riesgos psicosociales y sobre todo del proyecto de ley para reforzar la prevención de la salud laboral que reforma el sistema de salud laboral en Francia. Y eso me tiene muy ocupado en este momento. El proyecto de creación de una cátedra internacional para el estudio comparativo de la salud ocupacional nace de la búsqueda del objetivo de reunir equipos de la Universidad de Burdeos que trabajan en salud laboral, derecho comparado y la sinergia de disciplinas dentro de la salud física y mental de los trabajadores y de las personas del Centro de Derecho Comparado de Trabajo y de Seguridad Social, de la red nacional y internacional que se ha construido, de interacciones implementadas entre la investigación y los actores del mundo económico y laboral. El objetivo es también promover una directriz que rige en torno de un enfoque guiado por las cuestiones éticas inducidas en las políticas de salud laboral y las consiguientes cuestiones educativas. La ética se concibe aquí como un denominador común que surge de los campos de influencia de la salud laboral en la intersección de la salud pública, el medio ambiente, la lógica económica y la organización del trabajo. La apuesta final que tiene este proyecto es la construcción y transmisión del conocimiento sobre la salud en el trabajo a través de una especie de plataforma que reúne a investigadores de distintas generaciones, orígenes y disciplinas, pero también a la investigación y a los actores que tienen en la mano el proceso de decisión y acción. El objetivo principal es proyectar el tema de la salud laboral en la comparación y la colaboración internacional más allá de los eventos organizados para tal fin y que se limitan a un periodo de tiempo muy corto. Para ello, se trata de proporcionar un marco de investigación y intercambio para investigadores y actores de diversas influencias nacionales, culturales y disciplinarias. La filosofía del proyecto es crear las condiciones para intercambios teóricos y prácticos de alto nivel sobre temas de salud laboral, a fin de hacer avanzar la investigación y la sociedad sobre estos temas. Y a partir de las reflexiones realizadas, se tratará de dotar de los materiales necesarios para la investigación, los actores del mundo del trabajo, el legislador y las autoridades competentes para mejorar la salud en el trabajo gracias a una mejor comprensión de nociones y conceptos de la evolución del trabajo y de los retos. Basada en intercambios internacionales, la cátedra acogerá a investigadores de diferentes orígenes nacionales y disciplinarias para instancias cortas o largas. Asimismo, la cátedra debe promover los intercambios con los actores socioeconómicos y laborales locales, nacionales y internacionales. Es fundamental en materia de salud laboral. El intercambio de conocimientos, perspectivas y tipos de práctica enriquecerá considerablemente las reflexiones e investigaciones realizadas dentro de este proyecto. Por lo tanto, se invita a los actores y partes interesadas a acercarse y discutir directamente con los investigadores en instancias de investigación y durante los eventos organizados por la cátedra. Este cruce se enriquece mutuamente y ayudará a avanzar en los debates. Y también la cátedra va a organizar una conferencia y publicación internacional anual, seminarios y grupos de trabajo y de investigación. El vínculo con los actores socioeconómicos y laborales es también fundamental, pero el vínculo con la sociedad y los ciudadanos que la integran es igualmente importante y constituye un punto de referencia importante. Finalmente, la cátedra será un recurso, un incubador de proyectos de investigación, publicaciones y experiencias internacionales y multidisciplinarias. La reunión en un solo lugar de investigadores, actores, partes interesadas en torno a los problemas de salud ocupacional
laboral debería conducir a proyectos de colaboración. Una sala será dedicada a los investigadores para acogerlos con buenas condiciones de trabajo y estaciones de trabajo. Los asociados de la cátedra son la International Commission on Occupational Health, la OIT, la IOSHE, el ETUI, las agencias nacionales francesas en el ámbito de la salud laboral, el Ministerio del Trabajo, el Comité de Orientación sobre las Condiciones de Trabajo, que agrega a los actores sociales nacionales sobre el tema, la región de Nouvelle-Aquitaine, la Fundación Antoine Maguene, que defiende la ética y los valores en el trabajo, la Red Nacional de Estudiantes en doctorado sobre el tema de la salud en el trabajo y también redes científicas sobre el trabajo y la salud en el trabajo, nacionales y internacionales, etcétera, etcétera. Y la cátedra pasará a formar parte oficialmente del Plan Nacional de Salud Laboral 2021 hasta 2026 como uno de los operadores de producción de conocimiento en salud laboral. Los trabajos comenzarán en serio el 1 de octubre. Y una de las ideas es de organizar un evento para reunir a las cátedras del mundo sobre el tema de la salud en el trabajo que no se conocen. Ahora, para enlazar con la idea de la red, el objetivo es de crear una dinámica de colaboración colectiva. Ahora voy a hablar del proyecto de ley para reformar el sistema de salud laboral en Francia, cuyos cambios van a afectar las políticas de prevención de los riesgos psicosociales al trabajo. Pero antes debo mencionar que el proyecto de la ley para ratificar el convenio 190 de la OIT sobre el acoso y la violencia en el trabajo, que se está debatiendo en el Parlamento francés, y por el momento las discusiones no son satisfactorias porque el proyecto de ratificación no tiene en cuenta las violencias domésticas que pueden tener consecuencias en el trabajo y no organiza el mismo tratamiento jurídico del acoso de la violencia en el sector privado y en el sector público. Ahora, el proyecto de ley para reforzar la prevención de la salud laboral en Francia se trata de una ley cuyo objetivo es transponer un acuerdo nacional interprofesional sobre el refuerzo de la prevención de la salud laboral. Pero al final no todo se ha transpuesto. Por ejemplo, no se utilizan en la ley los términos prevención primaria y ya no se mencionan los riesgos psicosociales. No se trata también del acuerdo nacional interprofesional sobre el teletrabajo y transpone el acuerdo marco europeo sobre el trabajo digital. No tiene en cuenta la sentencia France Telecom que reconoce un tipo de acoso, el acoso moral institucional definido por los jueces como una política empresarial general que destabiliza y estresa a una comunidad de trabajo. Pero uno de los puntos más importantes es el acercar de la salud laboral y la salud pública. El contexto de la pandemia ha puesto de manifiesto la implicación de la salud laboral y de la salud pública para el periodo actual y para el futuro, que podría tenerse en cuenta en la propuesta de ley para reforzar la prevención de la salud laboral. Así, el confinamiento, que a veces crea la pérdida de la significación del trabajo, el trabajo en casa, el riesgo del teletrabajo generalizado, han generado y generarán patologías psicológicas que entran en el ámbito de la salud pública. Sin embargo, tener en cuenta la salud física y mental de los trabajadores permite mejorar la salud pública e incluso prevenir ciertas catástrofes industriales cuyas causas se encuentran en la sobrecarga de trabajo o en los hospitales y institucionales médicos sociales, mejorar la calidad de la asistencia sanitaria. Se trata de hacer más visibles los problemas de salud laboral, sobre todo a través de sus consecuencias para la salud pública y no confundirlos a riesgos de disolver los daños a la salud causados por el trabajo. Los numerosos debates en Francia en torno al proyecto de ley para reforzar la prevención brindan también la oportunidad de aclarar la distinción entre promoción de la salud laboral y prevención. La promoción de la salud se refiere a los medios puestos a disposición de cada individuo para actuar sobre su salud y la de los demás, mientras que la prevención de la salud consiste en aplicar medidas y medios para evitar que se produzcan riesgos por la salud. Aunque ambos enfoques abordan el reto común de proteger la salud y se completan entre sí, no deben confundirse.
La promoción se centra en las medidas adoptadas para mejorar la salud de cada individuo, lucha contra la obesidad, el alcoholismo, el tabaco, las infecciones de transmisión sexual, las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, etc., y para mantener una buena salud. La prevención, por su parte, se refiere a las medidas dirigidas a las condiciones de trabajo para que no provoquen riesgos para la salud de los trabajadores y para evitar la aparición de riesgos cuando estos existen. Estas medidas se refieren en particular a la organización del trabajo, la ordenación del tiempo de trabajo y el entorno laboral, el ruido, el calor, vibraciones, polvo y particulares, radiaciones, calidad del trabajo, etc. Sin embargo, la promoción de la salud combinada con un excesivo acercamiento de la salud laboral y de la salud pública puede llevar a una individualización de la salud laboral. En otras palabras, decir a los trabajadores cuál debe ser su comportamiento en materia de salud es un enfoque higiénico de la salud. Existe un gran riesgo que la responsabilidad de los problemas de salud laboral se traslade del empresario al trabajador, que no sabría cómo cuidar su peso, sus hábitos alimenticios, ni hacer ejercicios físicos con regularidad, etc., aunque estos aspectos de la salud forman parte de su vida privada, de la vida privada del trabajador. Y el trabajador no puede ser más productivo ni si no es capaz de actuar en su entorno laboral y en la finalidad de su trabajo. La cuestión es democrática. En el ámbito de actualización de la salud laboral, debe seguir centrándose en las condiciones de trabajo. Y cuando los objetivos de salud pública individualizan la relación con la salud en el trabajo, también individualizan la responsabilidad y eliminan el necesario debate sobre el trabajo y su rendimiento, haciendo invisibles los vínculos entre el trabajo y la mala salud física y mental. Este cambio es también el resultado de la divergencia en el enfoque de la prevención primaria, que en la salud pública se centra en el estilo de vida y participa a las políticas de prevención de la salud, y no se corresponde con la prevención primaria en salud laboral, que exige combatir los riesgos en su origen. Y el enfoque de la salud laboral también responde a una lógica colectiva que tiene en cuenta todos los aspectos trabajo. Por fin, finalmente, hoy en día la salud laboral es compleja, la salud y el trabajo forman parte de un sistema que requiere un enfoque colectivo y holístico de la prevención para que las condiciones laborales sean seguras y respetuosas de la salud física y mental en el trabajo. Asistamos también a un debilitamiento de la obligación de seguridad del empleador tan fuerte previamente en Francia, además del cambio gradual hacia la individualización de la salud laboral. Las medidas preventivas podrían ver limitadas por su coste. Por ejemplo, el proyecto prevé que el coste de las medidas preventivas sea evaluado por el empleador. El empleador también estará sujeto a una obligación de prevención básica y posteriormente a una oferta complementaria si el empleador quiere completar o tiene las medidas económicas para completar su política de prevención de los riesgos laborales. Por estas algunas razones debemos seguir con atención los debates sobre este proyecto de ley. En Francia, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Lerouge. Muchas gracias, Loy. Damos paso, sin solución de continuidad, al estudio, al análisis de la experiencia italiana, y para ello contamos con la presencia del profesor Dagnino. Adelante, Manuel, cuando quieras. Muchas gracias, profesor Correa Carrasco, por la introducción. Agradezco sinceramente a los organizadores esta invitación a hablar de un tema de fundamental importancia y hacerlo dentro de un panel de grandes expertos. Como bien anticiparon quienes me precedieron en la exposición esta mañana, este es un tema de gran actualidad y respecto al cual las oportunidades de comparación e intercambio y estudios científicos son de suma importancia. La Universidad de Módena y Reggio Emilia, junto con ADAPT, completaron recientemente un proyecto de investigación de 2 años sobre salud y seguridad en el trabajo frente a la cuarta revolución industrial, en el que el tema de los riesgos psicosociales fue objeto de especial interés, también desde un punto de vista comparativo. Este interesante seminario y la red son una ocasión muy importante de seguir centrando la atención en el tema. Manteniéndome fiel al título de esta sesión, comenzaré por el complejo marco de los riesgos psicosociales dentro del sistema italiano, para luego cerrar con las perspectivas
concebibles o quizás más esperadas de las protecciones contra tales riesgos en un futuro próximo. Sin embargo, de forma preliminar quisiera precisar que, si bien el tema de los riesgos psicosociales tiene gran relevancia en los aspectos relacionados con la cobertura de seguro y la reparación de daños, mi intervención se centrará en su relevancia para la elaboración de las herramientas adecuadas de protección. Abordar el tema de los riesgos psicosociales en el contexto italiano significa preguntarnos qué quiere el legislador sin decirlo. De hecho, en el ordenamiento jurídico italiano, como en muchos otros países, no existe una definición normativa de riesgos psicosociales, ni el legislador ha delineado completamente los diversos fenómenos atribuibles a esta categoría de riesgos. A lo largo de la Ley Consolidada de Seguridad y Salud en el Trabajo, principal fuente de la legislación en la materia, la expresión nunca se utiliza, ya que solo hay una referencia a factores psicosociales dentro de un capítulo agregado en 2014 al decreto legislativo número 81 del 2008, que contiene regulaciones de sector. Asimismo, también la legislación sobre seguros contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no contiene ninguna referencia explícita a los riesgos psicosociales. Si bien este aspecto puede considerarse significativo de la escasa familiaridad del sistema legal italiano con el tema de los riesgos psicosociales, esto no significa que esta categoría de riesgos no tenga relevancia en el contexto regulatorio italiano. En primer lugar, no cabe duda que la prevención de riesgos psicosociales es una responsabilidad del empleador y está dentro de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Inequívoca y de alguna forma profética es la disposición del artículo 2087 del Código Civil italiano que desde 1942 es la piedra angular del sistema de protección de la seguridad y salud en el trabajo. Según el artículo 2087, el empleador está obligado a adoptar en el funcionamiento de la empresa las medidas que, según la naturaleza particular del trabajo, la experiencia y la técnica, sean necesarias para proteger la integridad física y la personalidad moral de los trabajadores. Más allá de la protección de la salud física del trabajador, el Código Civil se interesa por su personalidad moral y así fundamenta una protección preventiva que debe entenderse como extendida también a los riesgos psicosociales. Si es indiscutible que estos riesgos deben considerarse incluidos en el ámbito de aplicación de la obligación general de seguridad, es necesario comprender cuáles son los métodos operativos concretos de protección con referencia a los riesgos psicosociales. Esta obligación general se especifica en detalle en el Decreto Legislativo número 81/2008 y en el modelo italiano de protección de la seguridad y salud en el trabajo, en línea con la normativa europea en la materia, tiene como herramienta central la de la evaluación de riesgos como requisito previo fundamental para la elaboración de las mejores medidas técnicas y organizativas para prevenir daños a la salud del trabajador. No es de extrañar entonces que la atención se haya centrado en la disposición que describe los riesgos que deben ser considerados por los empleadores para determinar la relevancia de los riesgos psicosociales en el sistema legal italiano. Si bien el legislador prefirió no hacer referencia explícita a los riesgos psicosociales, a pesar de que así lo habían solicitado los sindicatos, razones sistemáticas y algunos datos textuales han llevado a la doctrina mayoritaria a sostener firmemente que la actividad de evaluación de riesgos debe tomar específicamente en consideración estos riesgos psicosociales. El artículo 28 del decreto legislativo establece, de hecho, que la evaluación de los riesgos debe cubrir todos los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, incluidos los relativos a grupos de trabajadores expuestos a riesgos particulares y incluidos los relacionados con el estrés relacionado con el trabajo,
así como los relacionados con las diferencias de género, la edad, el origen de otros países y los relacionados al tipo específico de contrato a través de que se rinde el trabajo. Si la referencia a los tipos de contrato se conecta a la dimensión de la precariedad como riesgo psicosocial, y la referencia a todos los riesgos es válida para despejar el campo de lecturas reduccionista de la obligación de evaluación de riesgos, y por tanto para considerar en todo caso la evaluación de riesgos psicosociales incluidas, algunas interpretaciones han apalancado la referencia expresada al estrés relacionado con el trabajo para argumentar que al hacerlo el legislador quería comprender en un sentido más amplio todos los riesgos psicosociales. Se ha dicho que al referirse al concepto de estrés relacionado con el trabajo, el legislador hace referencia a un efecto para significar los diversos factores psicosociales que pueden determinarlo. Sea que se considera en el contexto de la evaluación de riesgos, ya que se sienten atraídos por la obligación preventiva amplia, todos los riesgos, o sea que se consideren como parte de la lista de riesgos a lo que se hace referencia explícita y enfática, el cómo evaluarlos y responder a ellos es de fundamental importancia. Para facilitar la evaluación del propio riesgo de estrés relacionado con el trabajo, el legislador solicitó a la Comisión Permanente de Salud y Seguridad que elabore pautas para la evaluación de riesgos. A partir de estas indicaciones, INAIL, el Instituto Nacional para la Prevención de los Accidentes en el Trabajo, ha puesto a disposición de las empresas una plataforma para proceder a la evaluación del riesgo de estrés relacionado con el trabajo. Los métodos de evaluación contemplados dentro de estas indicaciones constan de dos fases. Una objetiva dirigida a verificar la presencia de algunas señales, una checklist, y obligatoria. Un corte subjetivo eventual que en el caso de encontrar condiciones objetivas va a investigar la percepción individual del estrés. Si bien la metodología utilizada ha sido objeto de críticas porque se considera incapaz de reflejar la complejidad de los riesgos psicosociales, este conjunto de medidas representa el nivel mínimo de protección en esta área y también la herramienta más efectiva hasta la fecha para asegurar que estos riesgos sean tomados en consideración. Vinculado al tema de la evaluación de riesgos, cabe mencionar también la prestación por parte del convenio Estado-Regiones relativo a los requisitos de los componentes del Servicio de Prevención y Protección de Riesgos Laborales de contenidos formativos específicos sobre riesgos psicosociales y estrés laboral. Para una eficacia de la evaluación de los riesgos y de las medidas adoptadas, los sujetos involucrados deben tener las habilidades adecuadas. Si a pesar de las complejidades destacadas, el marco normativo italiano permite reconocer la importancia de los riesgos psicosociales en el contexto de la protección de la seguridad y salud del trabajo, un análisis del status quo de la prevención de estos riesgos no puede ignorar la referencia al papel de la negociación colectiva. En este sentido, cabe señalar que la atención de los interlocutores sociales y de la negociación colectiva a los riesgos psicosociales, incluidos los vinculados a los nuevos modelos organizativos, procesos remotos o mayor aporte cognitivo del personal, aún no surge de manera significativa, incluso si no faltan algunas buenas prácticas, especialmente en grandes compañías y en grupos industriales. Por ejemplo, en Lamborghini, donde se concluyó un convenio colectivo con contenidos muy interesantes sobre la seguridad y la salud en el trabajo, también con referencia a riesgos psicosociales. También surgen los límites observados respecto a la intervención de la negociación colectiva con referencia a temas en los que el legislador ha decidido centrar la atención y brindar herramientas regulatorias.
Pienso en el derecho a la desconexión frente a los riesgos de la cultura always on, que apenas se aborda en profundidad en los convenios colectivos. Esto es sintomático de una dificultad que el plan normativo refleja en el colectivo o quizás encuentra un agravamiento en una cultura de relaciones laborales sobre el tema aún por construir. No obstante, es precisamente la experiencia pandémica que hemos vivido la que ha exacerbado algunos de los riesgos psicosociales y la que ha exigido un papel protagónico de la participación de los trabajadores en el sistema de prevención y la que, por tanto, puede proporcionar un impulso importante para concienciar sobre estos temas. Más allá de las posibles intervenciones legislativas para promover medidas de protección efectivas contra los riesgos psicosociales, ciertamente deseable también en términos de claridad, mucho dependerá precisamente de la capacidad de los diversos actores del sistema de prevención para comprender la enorme importancia de los factores psicosociales y que su manejo depende de elecciones compartidas e informadas en la organización del trabajo. En este sentido, más que intervenir en definiciones y conceptos, es necesario trabajar en las condiciones previas para la participación efectiva en la evaluación de riesgos y en la elaboración de medidas tanto en términos culturales y de competencia como en términos regulatorios, favoreciendo los mecanismos de codecisión y participación. Para ello, la perspectiva nacional no es suficiente. Proyectos como el de la Red Iberoamericana son fundamentales para la creación de una cultura de prevención con respecto a los riesgos psicosociales que traspase fronteras y que pueda beneficiarse de la experiencia y mejores prácticas provenientes de los diferentes países. Gracias por la atención. Muchas gracias, Manuel, por tu esfuerzo de síntesis. Damos paso a la intervención de la profesora Ribeiro Costa para que nos ilustre sobre la experiencia portuguesa. Adelante, Ana, cuando quieras. Muchas gracias, profesor Manuel. Agradezco a la invitación al estimado profesor Molina Navarrete, la presentación que el profesor Manuel Correa Carrasco me ha hecho. Espero verlos en breve presencialmente. Saludos a los demás colegas del panel. Intentaré hacer la presentación en español para que me entiendan, pero lamento los errores que ciertamente cometeré, ya que nunca he estudiado el idioma y solo hablo de manera muy informal. Mi presentación está dirigida al régimen portugués. Haré un balance del tratamiento legislativo y convencional de los riesgos psicosociales en el país y terminaré con la discusión de las nuevas estrategias para la prevención de los riesgos psicosociales en Portugal. Se han publicado, como nuestra colega anteriormente de OSHA ha dicho, las principales conclusiones de la tercera encuesta europea a las empresas sobre riesgos nuevos y emergentes, el SNR3, y en Portugal las estadísticas más sorprendentes tienen que ver, por ejemplo, con los factores de riesgo psicosocial como la presión debido a los plazos, que en las grandes empresas afecta 69% de los trabajadores, en lo que tiene que ver con las medidas tomadas en los últimos 3 años destinadas a prevenir los riesgos psicosociales, los números más significativos respecto a la inexistencia de intervención en caso de demasiadas horas de trabajo o de un horario irregular, reportado por el 70% de los trabajadores encuestados. Entonces, la verdad es que el fenómeno existe, es muy significativo en Portugal y ya es abordado por otras ciencias sociales, pero el estudio es todavía incipiente en lo que respecta a su marco jurídico. De hecho, existe poquísima producción doctrinal sobre ese tema a nivel nacional. En lo que respecta al estudio de riesgos psicosociales en el trabajo, existen diversos trabajos que inciden sobre el acoso moral o mobbing, pero no existe prácticamente ninguna producción científica que contemple los demás riesgos psicosociales en el trabajo.
En lo que tiene que ver con el marco jurídico en Portugal, tal como sucede a nivel de Unión Europea, no nos parece que haya todavía voluntad política de adoptar un instrumento legislativo vinculante que imponga obligaciones específicas a los propios estados o a las empresas. Pero claro que tenemos el contexto constitucional en que encontramos la tutela de los riesgos a través de los derechos a la dignidad de la persona humana, integridad física y moral, derecho a la salud y derechos fundamentales particulares de los trabajadores. Claro que tenemos el Código de Trabajo que identifica los deberes del empleador, de proporcionar buenas condiciones de trabajo físicas y morales, prevenir riesgos y enfermedades profesionales, informar a los trabajadores sobre la prevención, adoptar medidas en materia de salud y seguridad de trabajo y varios derechos a la seguridad y salud del trabajador y varios deberes incluso de los trabajadores en esa materia. Pero en lo que tiene que ver específicamente con riesgos sociales, en la realidad, la ley que habla por la primera vez de riesgos psicosociales de esta expresión fue la ley 102/2009, que regula el régimen jurídico de la promoción y prevención de seguridad y salud en el trabajo, y ha sido la primera vez que se ha reconocido en Portugal en el texto legislativo la necesidad de apoyo a la investigación en esa área de seguridad y salud del trabajo y particularmente en lo que tiene que ver con los factores de riesgos profesionales emergentes como riesgos psicosociales. Se habla algunas veces de esa expresión, riesgos psicosociales o factores de riesgos psicosociales. Cuando se enumeran las obligaciones del empleador, se dice el empleador debe velar de forma continuada y permanente por el ejercicio de la actividad en condiciones de seguridad y salud para el trabajador y garantizar en los lugares de trabajo que las exposiciones a agentes físicos, químicos, y a los factores de riesgo psicosociales no constituyan un riesgo para la seguridad y salud del trabajador. Eso se dice en el artículo 15. Más adelante, en el artículo 48, se habla de actividades condicionadas o prohibidas a algunos trabajadores y se habla de factores de naturaleza psicosocial que puedan causar efectos genéticos hereditarios. Más adelante aún, cuando se habla del concepto de riesgos profesionales, se utiliza una expresión que yo no me gusta mucho que se basea en el concepto de componente material de trabajo. Se dice que el riesgo profesional es la probabilidad de concretización del daño en función de las condiciones de utilización, exposición o interacción del componente material de trabajo que presente peligro. A mí no me gusta mucho esa expresión componente material del trabajo porque es definida en un otro apartado como lugar de trabajo, ambiente de trabajo, herramientas, máquinas, equipos, materiales. Entonces, no contempla, a mi ver, los factores de riesgo psicosociales, que muchas veces no tienen que ver con factores materiales o componentes materiales, pero con componentes materiales, con otras relaciones entre las personas y como todos habíamos escuchado esa mañana. En un otro artículo, 15, pero en el apartado G, se habla nuevamente de riesgos psicosociales cuando se dice que el empleador debe adaptar el trabajo al hombre, un principio importantísimo, con vistas a atenuar el trabajo monótono, repetitivo y a reducir los riesgos psicosociales. Entonces, encontramos la expresión en diversas normas del texto, lo que nos indica que el ordenamiento jurídico nacional nos permite proteger los riesgos psicosociales de los trabajadores. Pero la verdad es que específicamente solo se regula el riesgo psicosocial, que es el acoso moral. Es el único que es tratado de forma más específica en Portugal. El acoso tiene protección en los siguientes términos. En el Código de Trabajo especialmente, pero también en alguna legislación como el Código
de procedimiento laboral, de enjuiciamiento, como con el Código de Enjuiciamiento Laboral. Pero en Código de Trabajo se prohíbe, claro, el acoso, se prevé un deber de indemnización del trabajador acosado, hay responsabilidad civil, administrativa y en ciertos supuestos puede haber responsabilidad criminal. Pero en 2017 se han creado una serie de reglas muy importantes. La primera, la imposición de ejercicio de la potestad disciplinaria por parte del empleador, siempre que el empleador tenga conocimiento de supuestas situaciones de acoso moral. La previsión de que el acoso constituye justa causa de rescisión del contrato por iniciativa del trabajador. La salvaguarda para el denunciante y los testigos de que no pueden ser sancionados por haber contribuido al proceso de denuncia de un acosante. Y, muy importante, una obligación de concluir un código de conducta para la prevención y lucha contra el acoso en el trabajo, pero solo para las empresas con más de 7 trabajadores. También se ha creado la previsión de que una sanción disciplinaria que sea aplicada hasta 1 año después de la denuncia o de otra forma de ejercicio de derechos relacionados con acoso, esa sanción disciplinaria se presume abusiva. Y finalmente, los testigos serán siempre notificados o llamados directamente por el tribunal en los casos en que la causa de la acción sea la práctica de acoso. Entonces, todas esas medidas han sido creadas en 2017. Pero vamos a ver que no tenemos tanto feedback de ellas como sería deseable. Aún en relación con ese punto, tenemos que apreciar el papel y las competencias de la autoridad inspectiva portuguesa, Autoridade para as Condições de Trabalho. Esa autoridad tiene, claro, como misión promover la mejoría de las condiciones de trabajo, incluyendo la prevención de riesgos profesionales, y recientemente, hace un mes o algo así, ha creado unas líneas de verificación de condiciones de trabajo para los riesgos psicosociales que las empresas puedan utilizar. Encontramos también un gran dinamismo desde más o menos 2010, 2012. La autoridad ha participado en la campaña europea de evaluación de riesgos psicosociales del CARIT. En 2013 tiene un programa específico denominado Intervención Inspectora en materia de evaluación de riesgos psicosociales. En 2014 un proyecto Campaña Europea 2014-2015, Lugares de Trabajo Saludables contribuyen a la gestión de estrés. El plan de 2015 también para la gestión del estrés. Entonces, hay prácticamente todos los años una preocupación con varios riesgos psicosociales. Pero la verdad es que en lo que tiene que ver con la prevención se está haciendo un poco, pero en lo que tiene que ver con la reparación de los daños se está haciendo un poco menos. En ese ámbito, como en España y en otros países, nosotros tenemos como contingencias profesionales, tenemos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero algo es distinto en Portugal. Los accidentes de trabajo son protegidos por medio de un seguro obligatorio privado. Todas las empresas tienen que contratarlo. En cuanto a las enfermedades profesionales, son tuteladas por la seguridad social. Y eso cambia completamente nuestra visión del sistema. En 2007, en la ley que he hablado anteriormente, se impuso una innovadora disposición en el Código de Trabajo. Se dice: los daños derivados de enfermedades profesionales causadas por la práctica de acoso serán de la responsabilidad del empleador, aunque pagadas por la seguridad social. Son enfermedades profesionales, por tanto, hace sentido que sean pagadas por la seguridad social, pero se dice que son responsabilidad del empleador. Y no se dice si el acoso es causado por el empleador o por colegas, lo que causa aquí muchísimas dudas de interpretación de esa norma. Nos hace presumir que la seguridad social podrá en un segundo momento exigir en derecho de regreso las cantidades pagas al trabajador, exigirlas al empleador, pero no se conoce casos prácticos ni jurisprudencia a este respecto.
Hay, en otro sentido, hay casos en la jurisprudencia, por ejemplo, de suicidios que han ocurrido y que alegadamente han sido causa en casos de acoso, que no han sido considerados como accidentes de trabajo, pero nuestra jurisprudencia es un poco más receptiva a situaciones de violencia por colegas de trabajo o por terceros, por ejemplo, y ha aceptado la reparación de las lesiones derivadas de actos violentos, independientemente de tener o no motivos relacionados con la actividad laboral, los ha aceptado en algunos casos como accidentes de trabajo. No hay jurisprudencia en lo que tiene que ver con estrés, burnout o otros riesgos psicosociales, no la conozco. En lo que tiene que ver con mecanismos de tutela del trabajador, el trabajador aún no exista jurisprudencia a ese respecto. Genéricamente, claro, el trabajador puede reclamar jerárquicamente, pedir el cambio de condiciones laborales, reclamar ante las estructuras de representación colectiva de trabajadores, presentar una queja ante la autoridad de condiciones de trabajo. Y claro, judicialmente lo que puede hacer es, por ejemplo, comunicar al tribunal si entiende que ha sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, reclamar indemnizaciones si ha resuelto su contrato, rescindido su contrato de trabajo con justa causa. Tiene mecanismos judiciales tutelares y principales como el procedimiento cautelar especial para salud y seguridad en el trabajo, acciones de tutela de la personalidad, tutela de la igualdad y no discriminación y otras. Pero la verdad es que tenemos una medida cautelar para prevenir situaciones de salud, de agravación injustificada de peligros para la salud del trabajador, pero esa medida cautelar está definida y diseñada de una forma muy de difícil acceso, porque requiere algo que agrave la exposición al peligro, algo que sea sorprendente, que sea muy rápido y está limitado a la peligrosidad de instalaciones, lugares, procesos de trabajo, condiciones materiales y físicas. No parece muy adecuado para riesgos psicosociales. Finalmente, claro, abstractamente podemos presentar la posibilidad del trabajador responsabilizar al empleador por omisión de medidas destinadas a prevención de riesgos psicosociales, pero más una vez no conozco aún jurisprudencia a ese respecto. Finalmente, último punto, instrumentos no legislativos y negociación colectiva. En ese momento no hemos transpuesto los acuerdos marcos europeos sobre estrés o sobre acoso, como muchos otros países europeos. Y la verdad es que la aprobación de instrumentos de regulación colectiva de trabajo ha sufrido una disminución acentuada en los últimos años. Además, la verdad es que analizando el contenido de los instrumentos de regulación colectiva en Portugal, concluimos que tenemos meras transcripciones de los conceptos legales, reproducciones del contenido de la legislación. Raramente encontramos disposiciones de carácter realmente innovador. En general, se limitan a definir los conceptos de acoso moral, de violencia, de coacción, señalando su prohibición, su configuración como ilícitos disciplinarios, pero no disponen nada de innovador en lo que tiene que ver con el marco legal, no disponen sobre, por ejemplo, tramitación de quejas u otras innovaciones, procedimientos, lo que se ha visto en el SNR 3, por ejemplo. Entonces, nos parece que esa materia de regulación de los riesgos psicosociales o profesionales emergentes es una materia en la que negociación colectiva podría acompañar muchísimo la evaluación de la realidad, pero no ha aprovechado para eso. Concluyendo, entonces, se confirma la ausencia de instrumentos internos, aunque informales, de regulación y tramitación de reclamaciones derivadas de riesgos psicosociales y la ausencia de instrumentos específicos que abranjan todos los riesgos psicosociales, pero yo creo que independientemente de una regulación específica, el legislador puede volver a la protección de los temas centrales de derecho del trabajo, organización del tiempo de trabajo, tiempo de descanso, conciliación de la vida privada y profesional, como formas de prevenir riesgos psicosociales y promover el bienestar en el trabajo. En Portugal, la introducción del deber de crear un código de conducta para el acoso
yo creo que ha tenido un impacto positivo en la sensibilización para esas materias, pero es limitado a empresas con más de 7 trabajadores. Pero la verdad es que las ha sensibilizado. Por lo menos los trabajadores saben que existe ese código de conducta y ha sido solicitado por las autoridades inspectivas cuando van a visitar las empresas. Ayer ha terminado la discusión pública del libro verde sobre el futuro del trabajo y se habla un poquito de riesgos psicosociales como un punto de inspección, seguridad y salud en el trabajo y nuevos riesgos psicosociales. Y se propone una medida de promover la concepción y disponibilización de instrumentos y sistemas de acompañamiento para la gestión de riesgos psicosociales. Y en ese momento está en discusión en el Parlamento el derecho a la desconexión y modificación del régimen de teletrabajo. Entonces creo que los desafíos para el legislador son los siguientes. Legislar para todos los tiempos y no solo para tiempos de pandemia, atender no solo a fenómenos ilícitos como el acoso, sino también a situaciones que pueden ser lícitas como la exposición al estrés, al burnout y otras como la perspectiva de promover la salud en el trabajo, reforzar la protección social, porque la falta de apoyo social es un factor de riesgo en sí mismo, por lo que el refuerzo de ese permite una mayor seguridad y bienestar, y finalmente atender a la salud y seguridad en el trabajo como un vehículo para promover la salud pública y un vector de esa salud pública. A conclusión, estoy muy contenta de poder participar en esa red internacional para compartir esas experiencias positivas y ni tanto, ideas para el desarrollo de esa materia de riesgos psicosociales que tanto me interesa. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Ana, sobre todo, además de la interesante exposición, por el esfuerzo en hacerla en castellano. Agradecimiento que además hago extensivo a los anteriores ponentes también. Damos paso a la profesora Martínez Barroso para que exponga la situación en nuestro país. Adelante, Reyes, cuando quieras. Muchas gracias. Bien, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al profesor Molina por la invitación que me ha cursado para participar en este acto, y quiero también aprovechar las primeras palabras para felicitar por la iniciativa de crear una red europea y una red iberoamericana de investigación y desarrollo sobre riesgos psicosociales en las organizaciones. Probablemente el profesor Molina y todo su equipo de la Universidad de Jaén hayan sido los que en los últimos años están realizando un mayor esfuerzo por aportar investigación en materia de riesgos psicosociales, sin perjuicio de que haya destacadísimas figuras en otras universidades españolas que están también dedicando esfuerzos en este ámbito. Quiero felicitarles también por la extraordinaria labor que hacen en ese observatorio y por su página web, porque evidentemente los resultados nos van a servir a todos, a investigadores, a las universidades, para nuestra docencia. Incluso yo creo que tiene una proyección práctica extraordinaria para las empresas. Y quiero también felicitar al profesor Correa por la presentación que me ha hecho, porque es un auténtico experto también en esta materia. Bien, si se quiere hacer un balance de la prevención de riesgos psicosociales en España, la primera cuestión que tiene que plantearse es que esta materia, como tantas otras, pues se ha visto afectada por la pandemia y se ha visto afectada por la digitalización del desarrollo de las relaciones laborales. Y si la prevención de riesgos es el aspecto más importante de las relaciones laborales porque afecta directamente al estado de la salud de las personas, es necesario de una manera conexa que por parte de las empresas se establezcan las medidas oportunas para prevenir accidentes o para evitar enfermedades profesionales como consecuencia del desarrollo de la actividad productiva. Sin embargo, hablar de salud en el trabajo no es simplemente intentar evitar el daño, sino también que implica desarrollar todo aquello que sea necesario para poder conseguir un equilibrio en la salud física y en la salud mental, y por lo tanto resulta ineludible hablar de gestión de factores psicosociales y de factores organizativos. Las medidas que debe implementar el empresario son de obligado cumplimiento cuando el trabajo se desarrolla de una manera presencial,
Y por lo tanto, cuando ese trabajo se desarrolla en un lugar que elige libremente el trabajador, como es en el caso del teletrabajo, pues evidentemente habrá que adaptar esas medidas preventivas a las peculiaridades que tiene esta forma de trabajar. Y de ello se ha ocupado recientemente el legislador español en septiembre del año 2020, cuando ha aprobado el Real Decreto Ley 28/2020 sobre el trabajo a distancia. Aquí se dedican fundamentalmente dos preceptos, el artículo 15 y el artículo 16, a regular ese derecho que tiene el teletrabajador a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, pese a que se desarrolla fuera del control inmediato empresarial. Y sí se ocupa el legislador de utilizar la expresión de que tienen derecho estas personas teletrabajadoras a una protección adecuada, con lo cual de alguna manera se nos está diciendo que hay que adaptar esa protección a las características específicas de esta modalidad contractual, de organización del trabajo, sin perjuicio de que haya remisiones a la Ley de Prevención de Riesgos y a la normativa específica. Y hay otro precepto, el artículo 16, en esta norma donde se nos dice cómo se tiene que llevar a cabo la evaluación y la planificación de la actividad preventiva. Se tienen que tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo y en concreto alude la norma a factores de riesgo psicosocial, a factores ergonómicos y a factores organizativos. Centrándome un poquito más en los factores de riesgo psicosocial, es decir, aquellos que se originan como consecuencia de la organización del trabajo, pues ocurre muchas veces que la persona teletrabajadora pues no puede elegir el ritmo de trabajo o no puede elegir la cadencia de trabajo o tiene unos plazos muy urgentes de entrega, le falta espacio personal, falta comunicación interna, no puede elegir sus periodos de descanso. A veces las tareas son muy repetitivas, son monótonas. Existe un procesamiento continuado de información mediante Internet, mediante las redes sociales, mediante el correo electrónico, mediante plataformas digitales. En ocasiones se omite información al teletrabajador, no conoce los objetivos a lo mejor más inmediatos que tiene que cumplir. A veces falta información incluso sobre la calidad del trabajo realizado. Puede haber, de esto ya se ha hablado a lo largo de la jornada, puede haber también un cierto malestar por la propia inestabilidad laboral, porque falta formación profesional. En fin, hay dificultades para adaptarse al sistema de trabajo a turnos o al trabajo nocturnos. En definitiva, todos estos factores, factores de riesgo psicosocial a los que he aludido de una manera un poquito precipitada, pues pueden provocar reacciones fisiológicas y pueden provocar también reacciones emocionales, como sentimientos de depresión, de angustia, de ansiedad. Algunos expertos, y aquí me estoy aludiendo al profesor Molina, empiezan a hablar ya de un nuevo riesgo psicosocial, como sería el síndrome Zoom, una situación de cansancio o de agotamiento que puede experimentar la persona trabajadora al estar sometida a reuniones virtuales o a eventos en línea durante todo el día. La telemática acaba agotando tanto o más que el trabajo analógico y de ahí que se proponga por parte de los expertos no solamente el derecho a la desconexión digital durante el tiempo de descanso, sino también el respiro digital dentro del trabajo y dentro del teletrabajo. Los convenios colectivos, por ejemplo, el convenio colectivo de Contact Center establece para los trabajadores que desarrollan su actividad delante de pantallas de visualización, pues pausas de 5 minutos por cada hora de trabajo efectivo. Sobre esta cuestión se acaba de pronunciar en el mes pasado el propio Tribunal Supremo para decir que cuando hay jornada partida, las fracciones de horas también deben computarse para que al final de la jornada el número de pausas pues sea igual al número de horas de trabajo efectivo. No podemos desconocer en España tampoco el estrés. En un reciente estudio realizado por Eurofund y por la OIT en 15 países se puso de manifiesto que el 41% de las personas que trabajan desde su domicilio se muestran muy estresadas frente a solo un 25% de los que trabajan presencialmente.
También se generan situaciones de aislamiento. Al final esas horas de trabajo flexible acaban siendo horas excesivas, horas que se prolongan durante la noche, que acaban generando problemas de insomnio, incluso de adicciones al trabajo, de sensaciones de no pertenencia a la organización, porque se pierde un contacto físico y visual con los compañeros de trabajo y falta o se pierde ese espíritu de trabajo en equipo. En fin, las personas que acceden a estas modalidades de trabajo deberían de gozar de conocimientos suficientes en el manejo de las TIC y además de soporte técnico en el caso de que se presenten problemas, porque si no se generan cada vez más situaciones de tecnoestrés. Se ha hablado aquí ya de la desconexión digital, pues también nuestra legislación empieza a hacer referencia a este derecho de las personas trabajadoras y en especial de las mujeres, porque son quienes siguen asumiendo su mayor parte los trabajos no remunerados, es decir, que tienen que compaginar en muchas ocasiones ese trabajo telemático con tareas de cuidados o con tareas domésticos. También se alude en nuestra normativa interna a los factores ergonómicos. Durante el confinamiento se descuidó la ergonomía básica y ahora están aflorando ya consecuencias físicas del trabajo que se ha desarrollado durante el confinamiento en forma de tendinitis, en forma de contracturas, de daños posturales, de fatiga ocular, problemas circulatorios y, por supuesto, factores organizativos. Hay que tener en cuenta, nos dice el legislador, la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y hay que garantizar los descansos y las desconexiones durante la jornada. En definitiva, se pretende que la persona trabajadora pueda delimitar adecuadamente esos tiempos de trabajo, esos tiempos de descanso, porque si no se corre el riesgo de invadir la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Hay problemas a la hora de ver cómo se tiene que hacer la evaluación de riesgos laborales cuando las personas están en su domicilio. Nos da pautas también el legislador, pero nos remite a una especie de autoevaluación, porque la persona teletrabajadora puede negarse a que un experto en prevención acuda a su domicilio. A mí esto me plantea muchísimas dudas en materia de responsabilidad que no puedo desarrollar aquí, pero probablemente esta sea una materia que haya que llevar al acuerdo de trabajo a distancia. Y también se nos remite por el legislador a una tutela de la violencia laboral de género y violencia laboral en general. Cierto sector doctrinal se plantea incluso, y de nuevo me estoy refiriendo al profesor Molina, qué ocurre con la persona teletrabajadora, con la mujer que teletrabaja en casa y es víctima de maltrato. De alguna manera se está convirtiendo ese maltrato en un posible riesgo laboral. Bien, un interrogante a sumar a otros muchos que evidentemente tendremos que hacer frente en el futuro, como es, por ejemplo, la perspectiva de género a la hora de afrontar la salud laboral. De alguna manera se nos empieza a dar pautas también en la nueva norma de octubre del año pasado por la que se regulan los planes de igualdad y donde ya se nos obliga a incluir la perspectiva de género en materia de salud laboral. No dispongo de tiempo, pero nuestros tribunales sí están empezando a sancionar a aquellas empresas que omiten, por ejemplo, la evaluación del estrés en sectores feminizados, como pueda ser las industrias de telemarketing. Cada vez se imponen más recargos de prestaciones a empresas que descuidan las correcciones frente a situaciones de acoso ya denunciadas. Hay ya sentencias que reconocen el ictus o el infarto de personas teletrabajadoras como accidentes de trabajo, pese a que, por ejemplo, el suicidio laboral en casos muy mediáticos como ha sido el de la trabajadora de Iveco, pues no haya obtenido ni reproche en vía penal ni en vía administrativa. Bien, no quiero abusar del tiempo que se me ha concedido, pero ya para concluir quisiera hacer una reflexión en voz alta
en el sentido de que la prevención de riesgos laborales no puede ir desconectada de la reparación, y la pandemia pues nos ha puesto de manifiesto cómo las secuelas psicológicas que se van a vivir y que se han vivido ya como consecuencia de la crisis sanitaria, pues en España no pueden ser consideradas como enfermedades profesionales, porque los daños psicológicos no están en el cuadro de enfermedades profesionales, pero sin duda ese daño psicológico en sus múltiples manifestaciones, fatiga mental, ansiedad, insomnio, depresión, estrés postraumático, pues va a tener que tener tutela por la vía del accidente de trabajo, en concreto por la vía de las enfermedades del trabajo. Ha habido alguna norma de urgencia que ha entrado a regular esto para el personal sanitario, pero mientras estábamos en estado de alarma, habrá que ver cómo se tutela esa salud mental una vez que ha finalizado el estado de alarma, porque me sumo a los mensajes de la Organización Mundial de la Salud, y con esto termino, que las necesidades de apoyo psicosocial y las necesidades de apoyo en materia de salud mental pues se van a aumentar considerablemente en los próximos meses y en los próximos años. ¿Dónde tenemos margen de mejora? Tenemos margen de mejora, yo creo que en la negociación colectiva, sobre todo. Hay que potenciar la formación también en materia, por ejemplo, de riesgos ergonómicos, y hay que fomentar la corresponsabilidad. No se puede, como decía antes, teletrabajar, cuidar y hacer las tareas domésticas, por lo cual hay que fomentar también la desconexión digital dentro de la negociación colectiva y fomentar políticas de responsabilidad social corporativa donde la desconexión digital se respete desde las propias empresas, que deben dejar de invadir los tiempos privados de sus trabajadores. Bien, aquí finalizo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Reyes, por tu interesante repaso de las insuficiencias de nuestro marco normativo. Damos paso, por último, a la intervención de Iván Williams. Iván, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y todas. Agradecer en primer lugar al profesor, nuevamente, Molina Navarrete, y a la profesora González Covaleda por su amable invitación, y quisiera aprovechar también la ocasión para darle la enhorabuena a él y a su equipo, ¿no?, por el relanzamiento del observatorio del ARPSICO. Gracias también, por supuesto, al profesor Correa Carrasco por la excelente moderación de este panel, y es todo un placer poder coincidir con amigos y amigas como Loic y Ana en esta sesión. Y por último, agradecer a los asistentes por su participación. Voy a intentar compartir la presentación. Un segundo, por favor. El título de la presentación es Riesgos psicosociales dentro del marco estratégico de la Unión Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027, Quo Vadis. Y un poco el título de esto, el titular viene dado por la incertidumbre, ¿no?, que todavía tenemos, ¿no?, a nivel de cómo será o qué englobará el marco estratégico en seguridad y salud, sobre todo en lo que atañe, ¿no?, a la gestión de los riesgos sociales y su inclusión, ¿no?, dentro del marco normativo. Y bueno, de cara a facilitar un cierto contexto, ¿no?, sobre la situación actual, Essener ha sido ya mencionado por otros ponentes, pero bueno, a este respecto indicar, ¿no?, que la tónica general en los países europeos sigue siendo negativa, ¿no?, en este sentido. Existe falta de concienciación, formación e información, falta de personal, ¿no?, de competencias, de personal formado en este tipo de competencias. También no solo esta concienciación o formación a nivel de trabajadores, sino a nivel de mandos intermedios o mandos de alta dirección. Y por último, la sensación todavía de estigma, ¿no?, que existe con respecto
tanto a temas relacionados con salud y bienestar mental en el trabajo, como a aspectos más relacionados con los factores del trabajo, ¿no? O los organizativos, como son la gestión de los riesgos psicosociales. Y comentaba el anterior ponente, bueno, los recientes estudios por parte de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, creo que todos y todas en mayor o menor medida hemos recibido, ¿no? la última evidencia, ¿no? científica por parte de la Organización del Estudio Conjunto, de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud, que vienen a arrojar algo de claridad, ¿no? sobre el aspecto más relacionado con la salud psicosocial. Y podemos ver como factores psicosociales o riesgos psicosociales, como pueden ser el trabajar un excesivo número de horas o largas jornadas de trabajo, pueden conducir o pueden ser factores contribuyentes a una pérdida de salud y en este caso a una serie de problemáticas relacionadas con la salud, como pueden ser problemas coronarios o infartos. Y si bien el estudio dictaminaba que esto es una práctica muy habitual en países, por ejemplo, del sudeste asiático, ¿no? donde trabajan, en muchas ocasiones se trabajan más de 40 y 48 horas, es algo bastante habitual en muchos trabajos, existe esa cultura, ¿no? del trabajo, ¿no? Pero bueno, a nivel europeo, comentar que esta también es una práctica habitual, ¿no? en el llamado trabajo informal o el trabajo realizado por trabajadores migrantes o en ese sentido. Y no voy a mencionar los impactos relacionados con la pandemia, porque es algo que los anteriores ponentes también han tratado, pero bueno, previo al periodo conocido de pandemia o crisis de salud, de emergencia de salud pública, sí que existían numerosos estudios, ¿no? Alertando acerca de la problemática, ¿no? relacionada con los riesgos psicosociales y la digitalización o los procesos de transformación digital en las empresas. Y esto hemos visto como el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial o la automatización son aspectos en los que la actual pandemia ha actuado, ¿no? como un desencadenante, ¿no? en muchas empresas y han apostado por estos procesos de transformación, donde muchas veces la problemática no es la tecnología sino en sí, sino cómo se utiliza esa tecnología. Bueno, y eso es algo que mostraré más adelante, ¿no? en las próximas diapositivas. Comentar por último, dentro del contexto y sobre todo la evidencia científica más reciente, que tuve el placer de colaborar con el estudio conjunto, ¿no? por parte de ADAP, de Unimor en Italia y de INAIL, ¿no? el Instituto de Seguridad y Salud en Italia, en un trabajo que ha compilado diferentes perspectivas y problemáticas en materia de seguridad, salud y bienestar laboral, y que tuvo un amplio calado en lo que respecta a la gestión de los riesgos psicosociales. Así que bueno, a todos los participantes recomiendo por favor que os descarguéis el informe y accedáis a la información tan interesante que en él se presenta. Y como comentaba, en el Quo Vadis, en el marco actual en el que estamos todavía esperando a la estrategia 2021-2027 por parte de la Unión Europea. Y lo que ha habido hasta ahora son una serie de consultas públicas que sucedieron en 2020, en las que, representando a mi organización, tuve la posibilidad de participar y proporcionar feedback al respecto. Y bueno, se creó una consulta sobre el mapa de ruta en 2020 y posteriormente se creó una consulta pública sobre aspectos más específicos dentro de la consulta. Actualmente se están produciendo otro tipo de conversaciones, ya sea con miembros de la sociedad civil o dentro del marco del diálogo social y dentro también de la casuística, ¿no? de la Unión Europea y su forma de desarrollar normativa en esta materia, bueno, o estrategia, ¿no? Acuerdo marco estratégico, como estamos comentando.
Y tenemos que tener en cuenta, en este sentido, que el marco estratégico, al fin y al cabo, se sustenta o se apoya dentro de un programa mayor por parte de la Unión Europea, como es el pilar de derechos sociales, que dentro de sus diferentes puntos o pilares, por así decirlo, trata aspectos, ¿no?, relacionados con el diálogo, bueno, que desde luego están muy directamente o indirectamente relacionados con la gestión de los riesgos psicosociales y con la problemática, ¿no?, relacionada con la gestión o falta de gestión de estos riesgos o estos problemas, como son el diálogo social, el pilar relacionado con el balance, ¿no?, de la vida personal y profesional, por supuesto. Empleo, lo que es el empleo seguro y empleo seguro y saludable, o lugares de trabajo seguros y saludables. Todos estos aspectos, y también se han mencionado, ¿no?, la importancia del género, al final proporcionan un marco de actuación, ¿no?, y una legitimación, ¿no?, para tratar, abordar e implementar, ¿no?, la gestión de este tipo de riesgos. Y prueba de ello es que en los últimos 2 o 3 años estamos observando, ¿no?, cierto alineamiento y una visión ciertamente más integral. Y esto viene desde el punto de vista del legislador o de otras figuras relacionadas. Aquí vemos una serie de informes recientes, no solo por parte de la Comisión Europea, instando o arrojando mayor claridad acerca de la promoción de la salud mental en el trabajo, en el lugar de trabajo, sino aspectos o problemáticas más emergentes, como pueden ser la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras en la era digital, el impacto del teletrabajo y del trabajo digital en los trabajadores y en la sociedad, o el estudio relacionado con las nuevas formas de riesgos psicosociales que impactan en la salud y en el trabajo. Y cabe mencionar que este tipo de estudios han sido directamente realizados o llevados a cabo no solo por la Comisión Europea, sino también por el Consejo de Europa o el Parlamento o los grupos específicos de los que dispone el Parlamento Europeo en materia de condiciones de trabajo. En este sentido, estos son, como comentaba, el Consejo de la Unión Europea también ha estado muy activo en este escenario y es bastante indicativo el informe, ¿no?, que publicó en junio de 2020, donde se instaba, entre otras medidas, a los diferentes estados nacionales a tratar, a abordar el bienestar en el trabajo. Esto es un enfoque bastante novel e innovador desde mi perspectiva, porque no ha sido hasta esta fecha donde se ha instado, ¿no?, a esta gestión proactiva, ¿no?, del bienestar en el trabajo, no solo a través de mecanismos de concienciación, formación o capacitación, pero sobre todo se insta a los estados nacionales a adoptar normativa de manera horizontal y a integrar el bienestar en el trabajo dentro de sus políticas, ¿no?, ya sea relacionadas con el empleo, trabajo, protección social, seguridad social, etcétera. Así que, bueno, de nuevo instar a los participantes a acceder a este documento porque es desde luego muy, muy esclarecedor y, como comentaba, creo que está muy alineado, ¿no?, con los últimos desarrollos que estamos viendo a nivel europeo. Y en este sentido, que creo que también se ha mencionado, ¿no?, por supuesto, la importante figura, ¿no?, de la inspección laboral o inspección de trabajo. Y este organismo, el denominado SLIC, el organismo que aglutina las inspecciones laborales a nivel nacional dentro del marco de la Unión Europea, publicó una nota comentando acerca del próximo marco estratégico 2021-2027, y en esta nota se hacía mención específica
a la problemática emergente relacionada con los riesgos psicosociales y a la problemática tradicional que ha habido hasta la fecha. Y se solicita nuevamente mejoras en cuanto a recursos humanos y financieros por parte de la Inspección de Trabajo y, por supuesto, capacitación y competencias, ¿no? en esta disciplina. Y esto llega en un contexto ciertamente complejo, ¿no? La nota por parte de SLIC menciona aspectos, ¿no?, relacionados con las nuevas formas de trabajo, el teletrabajo también, por supuesto, y aquellas problemáticas, ¿no?, que estamos viendo, ¿no?, con el trabajo informal o el trabajo en la economía de plataformas. Bueno, comentar que en este sentido sí que también existían una serie de directrices, ¿no?, a nivel internacional, un estudio que no se llegó a publicar, ¿no?, por parte de la Organización Internacional del Trabajo, también enfocado a la parte más de compliance legal, ¿no?, relacionado con la figura de los inspectores o las inspectoras de trabajo. Me es sumamente grato, ¿no?, compartir esta ponencia con Ana y, bueno, comentar a ese respecto que hicimos o creamos un artículo para Social Europe hablando acerca de aquellos vacíos, ¿no?, aquellos desafíos, ¿no?, que esperábamos, ¿no?, por parte de la estrategia europea. Así que igual encomiendo la lectura de este artículo y, por supuesto, aparte de otras problemáticas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, hablamos de la gestión, ¿no?, de la importancia de tener un enfoque más proactivo, efectivo e integrador, ¿no?, en la gestión de este tipo de riesgos desde diferentes y un enfoque más holístico en definitiva, no solo a través de la aparición, ¿no?, de nueva normativa como eran los aspectos que se puede presuponer, ¿no?, en la forma de una directiva, ¿no?, que en su momento ya se debatió, ¿no?, relacionada con el estrés o con la gestión de riesgos psicosociales, pero dentro básicamente de un marco conjunto, ¿no?, donde otras figuras como inspección de trabajo, negociación colectiva, etcétera, se fortalezcan de igual manera y también por supuesto, desde el plano organizacional o de las empresas, ¿no?, la mejora de sus estrategias de intervención también en ese sentido. Igual comentar que esto viene también un poco encaminado a la mayor comprensión que cada vez se tiene, ¿no?, de esta problemática y sobre todo de aspectos que han permanecido más invisibles o bajo el radar, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la última publicación de E2I del Instituto Europeo, ¿no?, relacionada, ¿no?, con los factores psicosociales, de riesgos psicosociales específicos, ¿no?, en la economía geek o economía de plataformas, algo que, por supuesto, no ha sido suficientemente tratado, o aspectos más relacionados con el desarrollo de nuevas tecnologías o los aspectos de género, o más recientemente el impacto del COVID en las condiciones de trabajo. Y bueno, estos son los trabajos que he citados y eso realmente es todo por mi parte. Agradecer nuevamente a la organización y, como comentaba, y viendo también el debate un poco del chat, y esta es una perspectiva personal, yo sí que espero, ¿no?, desarrollos a muy corto plazo, ¿no?, en materia normativa, un poco por este alineamiento que he intentado presentar como parte de mi presentación. Así que, bueno, agradeceros nuevamente vuestro tiempo, en especial a Manuel por la moderación. Gracias. Muy bien, Iván, muchas gracias por tu intervención, que ha puesto en manifiesto pues, lo fecundo que puede ser el acercamiento interdisciplinar en esta materia. Bueno, no sé si la organización, dada la hora, nos permite abrir un pequeño turno de preguntas. Cristóbal. Bueno, son las 2:15, ¿no? Yo creo que, ¿no?, pues son temas muy interesantes. En el chat efectivamente se ha puesto de relieve y algunos de estos temas, salvo que queráis comentar alguna cosita, yo creo que es prudente, ¿no?, respetar los tiempos, puesto que llevamos toda la mañana. Sí quiero aprovechar para, de nuevo, agradeceros la magnífica intervención. Siento el factor de estrés
que supone la presión del tiempo, decir muchas cosas en poco tiempo. Pero bueno, creo que es un comienzo, ¿no? Esta idea de volver a empezar para nosotros, un continuar, ¿no? Con todos vosotros, ¿no? La idea de que, bueno, vemos que hay tajo, ¿no? Hay terreno y por tanto yo os invito, ¿no? A desarrollar, ya os haré formulaciones específicas, ¿no? En proyectos y para escribir todo esto y hacer ya talleres más concretos, ¿no? Decía Loic que Bélgica es muy interesante la legislación, pero luego la aplicación práctica pues tiene sus problemas, ¿no? Bueno, pues daremos ese salto, ¿no? Porque creo que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Ir un poquito más allá, me ha parecido muy interesante. También la intervención de Manuel. Justamente el Tribunal de Justicia habló de riesgos psicosociales por primera vez en relación a Italia, e Italia todavía no tiene el concepto, ¿no? Aunque sí tiene regulado la idea del estrés, ¿no? Bueno, temas muy interesantes. Muchas gracias a todos. Volveréis a saber de nosotros. Y nada, pues quedamos a disposición. Mañana tendremos una dimensión un tanto diferente. Veremos la parte americana y también la parte de las empresas, ¿no? Analizaremos cómo ven las empresas, los servicios de prevención, todos estos temas. Pues nada, Reyes, Loic, Emanuel, Manolo, Ana e Iván, cómo no, pues muchas gracias por todo y estamos en contacto. Muchas gracias. Un saludo para todos. Fuerte abrazo. Adiós, adiós, un Hasta placer. luego. Gracias.